Hola chicos, buenos días. Lo último que vimos, si mal no recuerdo, en nuestra clase de introducción al estudio del derecho fue el proceso legislativo en México. Estuvimos hablando de prácticamente que la mayoría de los países tienen un derecho escrito y a esto se le llama fuente formal. Es decir, debe de estar de esta manera ¿para qué? Para que puedan acatarse las leyes, normas, etcétera. Vimos que es una legislación, que sabemos que es el proceso por el cual los órganos del Estado formulan y promulgan reglas jurídicas, leyes. Hablamos de cuáles son los pasos del proceso legislativo: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, los artículos que lo regulan, que son el 71 y 72 constitucional, y los poderes que eh, inician o tienen que ver con, con este, con este proceso. Quienes intervienen son el poder legislativo y ejecutivo principalmente. Iniciaremos ahora sí mencionando cada una de las etapas de manera específica. Estaremos viendo entonces, en primer lugar, lo que es la iniciativa. Iniciativa es el acto en el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso un proyecto de ley, es decir, alguien que pertenece obviamente a alguno de estos poderes, se le ocurre una idea de proyecto de ley, algo que se puede mejorar o puede realizarse para beneficio de la población, beneficio, entre comillas. Entonces, cuando una persona tiene una idea, no solamente es decir, pues tengo una idea de crear una ley y ya. No, lo que debe de hacer es formularla por escrito. A esa formulación por escrito se le llama proyecto de ley. De acuerdo al artículo 71 constitucional, el derecho a iniciar leyes o decretos le corresponde a tres entes de manera específica. El primero de ellos puede tener estas ideas: el presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, y las legislaturas de los estados. Es decir, el poder legislativo de cada estado puede también tener ideas sobre proyectos de leyes, de algo que esté mal o algo que pueda mejorarse en relación a ciertos aspectos. ¿Sale? Entonces, presidente de la República actualmente es Andrés Manuel López Obrador. Diputados y senadores, recordemos que los diputados son 500 diputados, obviamente con sus suplentes y todo eso. Senadores, ya los habíamos visto, me parece, son 128 senadores. Cuando están solitos, los diputados reunidos en su lugar específico, se le llama Cámara de Diputados, y a este obviamente Cámara de Senadores, pero cuando se juntan son el Congreso de la Unión, ¿vale? Encargados de tomar también ciertas decisiones entre los dos, Congreso de la Unión. Ahora, esta es la primera etapa, cuando alguien tiene una idea, tiene un proyecto y
lo presenta. El siguiente es discusión. La segunda etapa. La discusión es la etapa en la cual las cámaras, diputados y senadores, deliberan sobre las iniciativas a fin de determinar si proceden o no para su aprobación. ¿Alguien tuvo la idea? Aquí, en la iniciativa. Luego, en la discusión, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores deliberan si esto puede ser viable a que pase a la siguiente etapa, que sería la aprobación. Los proyectos de ley pueden discutirse de manera indistinta en cualquier cámara, es decir, de aquí de la iniciativa puede pasar a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores de manera indistinta, no importa. Pero hay ciertos aspectos en los cuales pasará de manera directa a cuestiones como préstamos o empréstitos, como lo marca la Constitución. Lo relacionado a contribuciones o impuestos. Y acerca de los relacionados al reclutamiento de tropas. Por ejemplo, que estemos en una situación bélica y que se necesitasen reunir personas. Estas cuestiones de manera específica se van a discutir principalmente en lo que es la Cámara de Diputados. Todas las demás situaciones pueden pasar a la de diputados o a la de senadores, no importa. En la cámara donde se discute de forma inicial el proyecto se le conoce como cámara de origen, mientras que la otra se convierte en cámara revisora. Por ejemplo, imagina que yo tengo, este es mi proyecto de ley, obviamente pertenezco a alguno de estos organismos, diputadas, presidente, etcétera. Entonces imaginemos que soy presidente de la República, tengo mi proyecto de ley, esta es la iniciativa y ahora en la discusión debe llegar a alguna de las cámaras. Si llega a la Cámara de Diputados, esta Cámara de Diputados recuerda que puede ser de manera indistinta, es decir, no es de manera específica que llegue a alguna de las dos cámaras, puede ser la que sea. Si llega primero a la Cámara de Senadores, esta se convierte en cámara de origen. Y la Cámara de Senadores se convertiría en la Cámara Revisora. ¿Por qué? Porque en la primera en la que llegó ese proyecto de ley fue en la Cámara de Diputados. Sería diferente si, por ejemplo, mi proyecto de ley, lo único que cambia es el nombre que se le otorga a cada uno. Ya le agregué más cosas a mi ley. Este es mi proyecto de ley. Esta es la iniciativa. En la discusión, si primero llega a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores se convierte en Cámara de Origen. Se le denomina de esa forma. Y la otra, la que resta, que es la Cámara de Diputados, ahora se convierte en la Cámara Revisora. ¿Vale? Así es como funciona. Obviamente este es un proyecto de ley diferente a estas tres situaciones. ¿Por qué? Porque si se tratase de estas tres situaciones, primero debo mandarla forzosamente a la Cámara de Diputados, como ya vimos anteriormente. En cualquier otra cosa puede enviarse a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y no hay mayor problema con ello. ¿Sale? Ahora, en la tercera etapa, que es la aprobación,
es el acto por el cual las cámaras aceptan el proyecto de ley y esta puede ser parcial o total. En la Cámara de Diputados quedamos que primero pasa una y luego pasa la otra. Para que pueda pasar a la siguiente etapa, que sería la sanción, se necesita las 3/4 partes de votos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, si son 500 diputados, se necesitan 3/4 partes, serían 375 personas que voten a favor de ese proyecto. Y en la Cámara de Senadores se necesita un total de 96 personas que voten a favor de esa ley para que pueda pasar, ¿sale? Entonces en la aprobación se necesitan esta cantidad de votos para que la iniciativa siga su curso normal. A estas 3/4 partes se le denomina en latín quórum legal. Continuando con lo que es el proceso legislativo, seguimos con la cuarta etapa, que es la sanción. Se le denomina así a la aceptación por parte del Poder Ejecutivo. Y recuerda, en el recuadro que hicimos la clase pasada, el Poder Ejecutivo está a cargo del presidente de la República. En esta parte, entonces, es cuando al proyecto de ley el presidente dice que sí o el presidente dice que no. Puede negarse a la sanción de este proyecto, es decir, a dar su punto a favor a través de algo que se llama derecho de veto. Veto con V, no con B. Entonces, la sanción es la aprobación del presidente de la iniciativa o del proyecto de ley que se está llevando a cabo. Puede negarse a decir que sí está de acuerdo con ese proyecto de ley a través de el derecho de veto. El siguiente es la publicación. La publicación es cuando una ley ya aprobada y sancionada, es decir, que ya pasó el quórum legal de 3/4 partes de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ya tiene el visto bueno del presidente de la República. En la publicación es cuando se da a conocer a quienes están obligados a cumplirlas, es decir, a nosotros como ciudadanos. ¿Dónde se va a publicar o dónde se establecen todas las leyes a seguir? En una cosa llamada DOF, que significa Diario Oficial de la Federación. Es una página en internet y ahí puedes encontrar todas las leyes a punto de salir a la luz, por llamarlo de alguna manera. Y por último, la sexta etapa, que es la iniciación de la vigencia. La iniciación de la vigencia es una vez que la ley está aprobada en el Diario Oficial de la Federación, ya está colocada en el Diario Oficial de la Federación, es el término en el cual las personas empiezan a cumplirla. No es como que la suban a internet o la den a conocer y ya automáticamente vas a empezar a acatarla. Para que puedan surtir sus efectos, este será después de 3 días de publicado en la Gaceta Oficial o en el Diario Oficial, ¿sale? Así que, pues nada, hasta acá dejamos lo relacionado a el proceso legislativo. Espero no haya dudas. Si tienes alguna, mándame mensaje y estamos checando para que no tengamos dudas para nuestros exámenes posteriores, ¿vale? Nos leemos por WhatsApp.